Bien, entonces seguimos, continuamos. Ya, bueno, les comentaba, ¿no? Les decía lo siguiente. Como ya tenemos la derivada con respecto de y, estamos en la misma situación que hace un momento, ¿no? ¿Ya? Porque fíjense que es función por función, entonces y es variable, nombro u, y también esta acá es variable, ¿no? B. Ya. Por tanto, aplico la misma situación u sobre b, pero en este caso con respecto a y. Y ahora vamos a hacer la respectiva derivación. X cuadrado más y cuadrado. Este es b, ¿no? Lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Por eso lo elevo al cuadrado, por la expresión de la fórmula. Ahora derivo u con respecto a y sería 1. Copio b sin derivar, x cuadrado más y cuadrado. Menos, este menos parte de la fórmula. Ahora copio u sin derivar. Y ahora derivo b con respecto a y. Acá sería 0 y acá sería más 2y. Ordenamos ahora. Ordenamos. Acá quedaría x cuadrado. ¿Ya? Y acá sería entonces x cuadrado más y cuadrado. Acá quedaría menos 2 veces y cuadrado. Y acá, fíjense, puedo hacer una suma, ¿no? Lo sumo acá. Te quedaría x cuadrado. En cambio acá, y cuadrado menos 2 veces y cuadrado sería menos y cuadrado. ¿Listo? Bien, una vez hecho eso, ahora nos tocaría realizar la respectiva verificación, ¿no? Bien, entonces hacemos la verificación. Bien, ahora, acá nos tenemos que anotar la derivada segunda respecto a x cuadrado, ¿no? Más, lo mismo acá. Y todo esto tiene que ser igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Eso pide, ¿no? Bien, entonces nosotros todas las derivadas que acabamos de encontrar lo reemplazamos ahí. ¿Sí? La primera era y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. En cambio aquí es x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bien, como ya hemos reemplazado las derivadas correspondientes, ahora procedo a realizar la respectiva operación, ¿no? O la parte matemática, ¿no? Como podrán notar, esta base es la misma, ¿no? Mismo común denominador. Entonces, por tanto, esto lo puedo anotar así. Y cuadrado menos x cuadrado, más por más, bueno, sigue quedando lo mismo. Bien, por tanto, como podrán notar, se puede realizar la respectiva simplificación, ¿no? Entonces acá, este con este simplifica, este con este simplifica, y 0 sobre algo sigue siendo 0, ¿no? Entonces, como podrán notar, se cumple en la verificación, ¿no? Si quieren lo anotamos así. Esto sería x cuadrado más y cuadrado. 0 sobre algo es 0. 0 igual a 0. Entonces, cumple, ¿no? La verificación. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Se entiende, no? Lo que hicimos. Se entiende. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, vamos a preguntar, a ver, Cristian Carvajal, ¿alguna consulta que tenga?
¿Se encuentra Cristian Carvajal? Creo que no está. Otro compañero. Este, Plata Bedia, Heidi, ¿se encuentra? Sí, auxiliar. ¿Alguna consulta que tenga que no se haya entendido o lo pasé de largo? O asumo que ya supe que sabía, ¿no? ¿Podemos verificar? No, gracias, todo claro. Ya. Bien, lo bonito de hacer lo que es tema de demostración o verificación es que cuando una persona sabe lo que es la derivada, o sea, derivan, ¿no ves? Y al reemplazar les cumple, entonces quiere decir que ya aprendieron a derivar, ¿sí? Muchas veces estos ejercicios son los que nos ayudan más a agarrar confianza, ¿no? Porque usted deriva, y al momento que reemplacen la verificación, y si le sale, entonces quiere decir que ha derivado correctamente todas las derivadas que les pidió, ¿no? Algunos casos sí no se cumplen, ¿no? Que son muy, o sea, casi todos siempre se han cumplido, ¿no? Algunos casos sí no se cumple, pero casi siempre se va a cumplir. Cuando diga la palabra demostrar, sí o sí se cumple. Cuando dice verificar, puede ser que se cumpla como no se cumpla, pero casi siempre se cumple, como han visto en este caso, ¿no? Aquí dice verificar, se cumplió. Bien, eso. Bien, entonces si no hay más ejercicio, pasemos a un ejercicio de aplicación. Bien, este ejercicio es un ejercicio de aplicación de la siguiente manera. Veamos la pregunta a ver qué dice. Dice, un cono recto circular metálico, entonces tendría que dibujar aquí un cono. Bien, eso sería, vamos a simular que este está perfecto el cono. Ya, fíjense, ese es el cono, dice, está sometido a un proceso de dilatación por calor. Su radio aumenta. Bien, este ejercicio, por si acaso, es un ejercicio de regla de la cadena. No sé si ya han llevado con el ingeniero regla de la cadena. Les pregunto, ¿ya han visto ese temita o todavía? Sí, sí, ya lo vi. No. Todavía, ya, si no lo vieron, más o menos aquí vamos a tratar de explicar en qué consiste. Es un método, es nomás, no es difícil, ¿sí? No es difícil. Ya. Vamos a hacer entonces lo siguiente acá. Vamos a leer lo que dice aquí la pregunta. Dice que aumenta, ¿no? Vamos a cambiar de color. Fíjense que esta palabrita es clave acá. Aumenta, crece. O sea, son palabras. Por ejemplo, aquí voy a anotar ahí. Aumenta. Bien. Esa palabrita aumenta también tiene su sinónimo, ¿sí? Aumenta. También se le puede llamar crece. Y esas palabras se sobreentienden con signo positivo. Cuando la palabra dice decrece, disminuye, o algún sinónimo que haga referencia a esto, el signo que se coloca es negativo. ¿Ya? Entonces, eso nos indica la palabra aumenta, crece, decrece, disminuye, o algún sinónimo que haga relación a eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa acá? Fíjense, su radio aumenta a una velocidad de 1 centímetro sobre segundo. Entonces voy a anotar acá. 1 centímetro sobre segundo. Bien, eso sería radio, ¿no? Lo voy a anotar acá. Esto hace referencia a radio. Siguiente. Y su altura disminuye. Fíjense, ahí aparece la palabra disminuye. Disminuye a razón de 0.9
centímetros sobre segundo. Y ahora leemos la palabrita, como dice disminuye, aumenta, le colocamos el signo que le corresponde. Como dice aumenta, entonces acá sería signo positivo, ¿no? Lo voy a hacer con otro color para que se note. Ya, acá sería entonces signo positivo y acá sería signo negativo. ¿Ya? Eso indica estas palabras. ¿Bien? Bueno, dice hallar la variación del área del cono. Bien, ahora tendríamos que conocer el área del cono. Pero acá dice en el instante que su altura toma un valor. Entonces acá aumentamos otros datos. En el instante que acá anotamos. Acá la altura valga 25 centímetros y el radio valga 9 centímetros. Antes de empezar me fijo, ¿todo está en centímetros? Sí, 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 está bien entonces. Si alguno de ellos tuviera una unidad diferente, lo tienen que convertir a la misma unidad. También en el tiempo, ¿no? A veces le da centímetros sobre minuto y el otro le da centímetros sobre segundo. Entonces llevan a una sola unidad, ¿no? Ya sea a segundos o a minutos. Lo mismo en el tema de centímetros, ¿no? En este caso todo está en la misma unidad, entonces está bien. Ahora tendríamos que determinar el área del cono. Bien, antes de hacer eso, ¿alguien tiene la fórmula área del cono? A ver, lo voy a buscar en internet un ratito ya. ¿O alguien ya lo tiene definido para que me lo pase y lo anotemos? ¿Nadie? Ya, voy a buscarlo entonces un rato en internet esa formulita. Pero sí me acuerdo que tenía que ver mucho con la generatriz. Pi radio al cuadrado más pi radio g, dice acá. Ya, lo voy a buscar acá en internet ya. Área. Aquí está, ya lo pide. Bien, un ratito me espera, está cargando la PowerPoint. Ya, ahora sí. Ya, fíjense ahí, saqué el área del cono del internet, igual nos da el volumen. Ahora analizamos a ver qué dice la expresión. Fíjense que ahí en el internet nos da de forma en función de la generatriz. ¿Qué significa eso? Que esta distancia que ven acá, ¿no? De aquí hasta aquí. Disculpen, no se le ve la pantalla. Ah, ya. Tengo. Ah, ya. Lo voy a compartir. Ya, ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, les iba Sí, explicando, ahora ¿no? sí. Esta distancia que ven acá, ¿no? De G se llama generatriz.
Aquí en el internet lo da como G nomás, pero se la entiende de esta manera. Es la distancia de aquí, hasta ahí. Bien, entonces aquí anoto donde G vendría a ser la generatriz. Ahora, fíjense que aquí dice que el área va a ser igual a pi por radio por la generatriz, más pi por radio al cuadrado. Si nosotros definimos nuestras variables según el cono, acá lo voy a anotar. Nosotros sabemos que la distancia que existe desde el centro del cono hasta aquí, a esto se conoce el radio, ¿no? Este es el radio. En cambio, la distancia que está la altura del cono, vamos a nombrar con la letra H. De aquí hasta aquí para nosotros sería la altura H. Ahora, si nosotros queremos conocer la longitud de la generatriz, lo voy a anotar acá, sería aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para encontrar esa distancia. Entonces nosotros decimos acá lo siguiente, que la generatriz va a ser igual a la raíz de r cuadrado más la altura al cuadrado. Bien, fíjense que esto forma 90 grados, ¿no? Por tanto, esta distancia de aquí a aquí lo sacamos en función de radio y la altura. ¿Bien? Por tanto, entonces decimos que aquí que el área del cono va a ser a pi por radio por la raíz de r cuadrado más la altura al cuadrado. Ahora, ese pi radio, por si acaso, hace referencia a todo esto, ¿no? Esta región de acá. Ese pi radio cuadrado. En cambio, ese pi por la generatriz representa esta distancia, ¿no? Esta área de acá. Esta área que nosotros entendemos que esa área es la vuelta que da el cono, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces donde esa longitud vale G y esta distancia que da la vuelta, ¿no? Completa se llama pi radio. Por eso es que aquí dice pi radio por la generatriz. Ahora, lado por lado sería área, ¿no? De esa manera se sobreentiende por qué esa nota pi radio. Pi radio es el giro y G sería la longitud. ¿Ya? Eso. Listo. Entonces, una vez explicado eso, ya aplicamos la fórmula. ¿Sí? Ya la tenemos el área del cono en función de radio y la altura, ¿no? En función radio y la altura. Ahora nos tocaría definir lo siguiente. Decimos, el área en función de qué variables está. El área. Está en función de el radio y la altura. Pi no. Fíjense que pi es una constante, ya vale 3.14. ¿Sí? Entonces ya es una constante. La única variable que estaría acá sería R y la altura. ¿Sí? Entonces aquí anotamos el radio y la altura son variables. Y ahora, el radio y la altura, fíjense que está en función de qué. Está en función del tiempo, ¿no? Entonces digo que el radio y la altura están en función del tiempo. Entonces esto lo anoto así, en función de t. Función del t y función del t. Entonces digo, la variación del área con respecto del tiempo va a ser igual. Primero anoto la derivada con respecto de r. ¿Sí? Fíjense que el tiempo está en función de radio y la altura. Entonces decimos lo siguiente acá. La derivada del área con respecto de radio, estamos aquí, ¿no? AR por la derivada de radio con respecto del tiempo. Anoto más, fíjense que ahora no solamente depende R, sino que depende también la altura. Por eso anoto derivada de A del área con respecto a la altura por derivada de la altura con respecto del tiempo. Listo. Esa sería entonces la forma o la expresión
de la variación del área con respecto del tiempo. Y ahora, como podrán notar, ¿qué tenemos que hacer ahí? Encontrar las diferentes derivadas. Derivada del área con respecto al radio. ¿Ya? Entonces aquí encontramos esas derivadas, ¿sí? Las derivadas. Entonces seguimos acá. Derivada del área con respecto de radio. ¿Cuánto sería? Vámonos al área que hemos definido. Por ejemplo, acá, ¿qué tengo? U por B, ¿no? ¿Sí? Por eso ahí, fíjense, acá tengo U por B. U por B. U' B más U por B', ¿no? Porque fíjense que aquí está radio y aquí está radio. Por eso vamos a aplicar U por B. ¿Ya? Entonces aquí la derivada sería, primero derivo, y esto su derivada sería 1, ¿no? Copio tal como está esto, que sería R cuadrado más H cuadrado, más, ahora derivo con respecto de la raíz. Esto lo copio tal como está, copio U. Y esto acá sería 1 medio R cuadrado más H cuadrado. Acá 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y acá sería por 2R. Bien, para que se entienda lo voy a anotar de la siguiente manera. Bien. Para nosotros este de acá sería, bueno, acá definamos. Todo esto acá para mí sería primero U. Y todo esto acá sería para mí B. Entonces acá, primero hemos encontrado el U', luego copiamos B sin derivar, más, ahora copio U sin derivar, y esto acá sería el B'. Nótese que acá la raíz lo expresé así, ¿no? Esa raíz que estaba como R cuadrado más H cuadrado, lo estoy anotando de esta manera, así. Y a partir de ahí derivo, ¿no? Baja el 1 medio, resto menos 1, ¿sí? Quedaría ahí, ¿no? Y recién derivo el argumento de la raíz, que sería 2R. Nótese que aquí la derivada con respecto a H es 0, ¿no? ¿Sí? 0. Ahora tocaría derivar el último que sería, fíjense aquí tenemos todavía, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? Más 2πr, ¿no? Sí, este de acá. ¿Listo? Entonces todo esto sería la derivada con respecto de R. ¿Podemos simplificar algo? A ver, veamos. Bueno, aquí quedaría pi r cuadrado más h cuadrado. Bueno, acá este 2, con este 2 se simplifica, ¿no? Entonces aquí quedaría más pi por radio al cuadrado, ¿no? R por R. Y este 1 medio lo voy a anotar de la siguiente manera. Así, ¿no? Más 2 veces pi por R. Listo. Esa sería entonces la derivada con respecto. Ahora hacemos la derivada del área con respecto a la altura. Bien, en este caso h es variable. Vámonos a la función. Fíjense que acá el área solamente está en la raíz, ¿no? El h, nada más. Entonces ahí derivo. Esto es constante. Bien, lo estoy derivando a partir de esta expresión, ¿no? Un medio menos 1 sería menos 1 medio por, ahora derivada con respecto de h, ¿no? Fíjense, esto sería 0 más 2 veces h. Bueno, aquí ordenamos. Aquí sería bueno, el 2 con el 2 simplifica, ¿no? Directamente quedaría pi radio. Acá sería sobre r cuadrado más h cuadrado. Listo. Entonces, esas serían las derivadas, tanto de la altura como del radio. Ahora lo que tocaría sería reemplazar, ¿no? Acá. Bien, esto acá lo voy a anotar así para que no se confunda.
Bien, ahora, derivada de R, fíjense que es este de acá, ¿no? Pi raíz, pero ¿cuánto vale R acá? R vale 9, entonces directamente ahí lo voy a reemplazar. Más, lo mismo ahí, reemplazo H, listo, más, bueno, aquí sería pi, ahí también tengo que reemplazar R, lo mismo acá, bien, y acá sería más 2 veces pi, y acá reemplazo también R. Por si acaso, todo esto acá sería la derivada del área con respecto de R. Por, ahora, esto de acá, la derivada del radio con respecto del tiempo, ¿cuál sería eso de ahí? Eso lo van a sacar de aquí. Lo voy a anotar acá. Ya, acá mismo lo vamos a hacer. Uy, no lo puedo borrar. Ya. Ya, por si acaso, eso es lo que hemos anotado como dato al comienzo, eso de crece y decrece, es para eso. Esto representa la derivada de radio con respecto del tiempo, porque fíjense que aquí está la distancia radio y aquí está el tiempo, ¿no? Y esta representa la derivada de la altura con respecto del tiempo. De ahí sacan esos valores, ¿sí? Entonces, por tanto, ¿esto cuánto vale R con respecto al tiempo? Vale 1 centímetro sobre segundo. Bien, y así continuamos reemplazando según lo que ya tenemos. Acá decimos más. Ahora, derivada del área con respecto a la altura. Entonces acá tendría que reemplazar nuevamente. Aquí. Fíjense que es pi radio. Voy a reemplazar el radio. Aquí sería raíz. Aquí el radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Bien, nada más. Listo. Fíjense que así se va reemplazando ya. Ahora aquí, derivada de altura con respecto al tiempo, ya lo definimos cuánto vale. Menos 0,9, ¿sí? Es negativo, ahí se anota el signo. Cuando es positivo, sobreentendemos que es positivo, ¿no? Entonces acá lo voy a anotar con su signo. Menos 0,9 centímetros sobre segundo. Listo, ahora vayan a bueno, sus calculadoras lo tienen ahí para que me ayuden a calcular. Vayan reemplazando a ver cuánto sale. Bien, reemplazan a ver la respuesta, por si acaso hay que anotarle una interpretación. Eso no se van a olvidar igual. Por tanto, acá tenemos que reemplazar. Fíjense que dice, en el instante en que la altura y el radio valga 25 la altura y el radio 9. Entonces vamos reemplazando acá. ¿Cuánto valía el radio? Vale 9. Entonces aquí 9. Aquí 25. Aquí es 9. ¿Sí? R cuadrado, sí, está bien. Acá es 9. Acá es 25. Acá es 9. Acá es 9. 9 y 25. Bien, ¿cuánto sale? Lo reemplazan a ver en la calculadora. Está larguito. Si tienen que hacerlo por partes, si lo meten todo directo, puede ser que la respuesta les salga erróneo, ¿no? Primero introdúzalo este pedacito calcúlenlo esto, eso ya lo tienen, y luego multiplican eso por esto, más esto por esto.
Bien, ¿alguien que haya sacado ya la respuesta para comparar? 148,64. Sí, eso me sale igual. Ya, 168. Ahora, ¿qué signo es positivo, no? Ya, Sí, 168.64. positivo. Bien, una vez que ustedes encuentran esa respuesta, no tienen que olvidarse colocar la interpretación. Y para colocar la interpretación seguían, ¿no? Con la pregunta. Bueno, la pregunta dice hallar la variación del área del cono en instante. Entonces ustedes colocan ahí, seguían con eso, ¿no? Dicen la variación, estamos aquí, ¿no? La variación del área del cono. Ahora, ¿qué signo salió acá? Positivo. Entonces utilizan la palabra crece o aumenta, depende de ustedes. Pero como ustedes le dio acá en el caso aumenta, entonces utiliza esa palabra. La variación del área del cono aumenta a razón de 168.64 centímetros cuadrados por segundo. Porque fíjense que aquí les daba centímetros, centímetro con centímetro, centímetros cuadrados, ¿no? Listo. Esa sería entonces la interpretación. Ahora, en el caso que hubiera dado negativo acá, ¿no? Entonces, si aquí fuera negativo, utilizan esta palabra, crece o disminuye. Y ya no le colocan aquí el signo porque la palabra ya lo dice, ¿no? ¿Sí? Eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? No se anota el signo porque la palabra yo le está diciendo, ¿no? Aumenta, se sobreentiende que es positivo. Disminuye, se sobreentiende que es negativo. ¿Listo? Eso. ¿Alguna consulta que tengan? Un poquito largo, ¿no? Pero ya saben cómo se resuelve este ejercicio. Disculpe, ¿será que puede explicar de nuevo esta parte donde deriva A con respecto a la altura? Respecto a altura, ¿ya? Vamos a hacerlo entonces. Esto, ¿no? Sí. Ya, fíjense que acá lo voy a volver a anotar el área, ¿ya? Para que se entienda. Aquí lo voy a anotar. El área dijimos que era igual a pi por radio, raíz de radio al cuadrado más h al cuadrado, más pi por radio al cuadrado. Fíjense que acá usted le está pidiendo encontrar le está pidiendo encontrar la derivada de a con respecto a la altura, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra la variable acá? La variable se encuentra solamente aquí, ¿no? En la raíz. Aquí está la variable. ¿Sí? Ahí está la variable. ¿Bien? Entonces aquí no hay variable, por tanto esto va a ser 0 su derivada, ¿no? Pero aquí sí va a haber. ¿Bien? Entonces para derivar voy a partir de acá. Fíjense que en la parte de arriba anoté. Esto, la raíz de r cuadrado más h cuadrado, también lo puedo representar así, ¿no? Bien, por tanto entonces acá, bájalos un medio. Acá sería r cuadrado más h cuadrado. Un medio menos 1 menos un medio. Y ahí derivo con respecto de la altura. Fíjense que acá de radio va a ser 0, ¿no? Y la altura sería 2h. Fíjense que en este caso, ¿quiénes son constantes? Pi y radio, ¿no? Entonces lo copio ahí, porque son constantes, ¿no? Esta sería la derivada. Más, aquí no hay la variable h, por eso ahí su derivada es 0. Ahora, esto ordenando, ¿cómo quedaría? Fíjense que ese 2 con ese 2 simplifica, ¿no? Entonces aquí quedaría pi por radio por h. Aquí sería raíz de r cuadrado más h cuadrado. Bien, recuerden que ese menos 1 también se lo puedo anotar abajo, ¿no? ¿Sí? Eso. Y creo que aquí hemos fallado, ¿no?
Fíjense que aquí dice pi radio h, entonces aquí ¿qué nos falta? Sí, por la H, eso preguntaba yo. Ya, entonces anotémoslo eso, ¿sí? Me olvidé, entonces, anotarlo seguro en la segunda parte. Ya con eso va a variar la respuesta, ¿no? H vale 25. Bien, hay que corregir eso. Sí, seguro al copiar de aquí a aquí me olvidé anotar la H. Entonces aquí va a cambiar. Y tal vez salga negativo con eso. Bueno, sale 125.65. Verifíquelo a ver el que está calculando. Bien, aquí igual me olvidé anotar la unidad, pero igual anotamos en la respuesta. Centímetros cuadrados sobre segundo. Sí, sale eso. Ya está bien, ¿sí? Por ejemplo, esos detallitos en el examen no tienen que suceder, ¿no? Bueno, tal vez me equivoqué al copiar a la segunda parte, ¿no? Porque me acuerdo que lo derivamos respecto a h. Ya, pero sigue siendo positivo, entonces queda la palabra aumenta a razón de 125.65 centímetros cuadrados segundo. Listo, esa sería la respuesta entonces. Bien, bueno, ¿alguna consulta que tengan? Yo creo que ya estamos a un minuto de terminar la clase ya. Bien, yo creo que con esto ya lo completa su práctico, ¿no? No le dio más práctico, ¿no, el ingeniero? No, solo el que estamos haciendo ahorita en estos momentos. Ya, para la próxima ayudantía vamos a resolver el modelo de examen, ¿ya? Del anterior semestre y del anterior y del anterior. ¿Ya? Eso quedaría. Sí, mejor. Ahora, en caso que su examen, digamos, a veces el ingeniero dice, jóvenes, el próxima clase de examen, digamos que pasa un lunes y el viernes ya tienen examen, ¿no? Podemos programar una ayudantía, fuera de horario, ¿no? Pero recuerden que las ayudantías fuera de horario es diferente a pasar en horario de clase, ¿no? O sea, ¿qué significa? Lo podemos dar como una ayudantía particular si gusta, ¿no? Para resolver más tiempo, porque fíjense que acá el tiempo a veces no alcanza para ver todo, ¿no? Que a veces el estudiante se molesta, dice el auxiliar no hace todo el práctico, dice, ¿no? Y la verdad que no alcanza el tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero en la ayudantía, si toca, vamos a resolver el modelo de examen, ¿sí? Y eso que son varios modelos, todas las situaciones nos vamos a plantear, posible. ¿Listo? Si no hay Sí, ya preguntas, entiendo. aquí quedamos, ¿sí? Que tengan buenas noches.